Bueno, pues ahora ya hemos entendido que lo que nos están contando tradicionalmente de cómo se cambia de carrera y de cómo se consigue un trabajo poco tiene que ver realmente con los datos, es decir, los datos desmienten que esa sea la manera de hacerlo, y también hemos intentado quitarnos de la cabeza la sensación de que para ir de donde estamos ahora mismo, del trabajo que tenemos ahora mismo, al trabajo al que queremos ir, tenemos que considerarlo como un problema o algo que requiere una solución y lo más inmediata posible mejor. Al revés, hemos dicho que el tiempo juega su papel, igual que todo lo demás, que tenemos que estar tranquilamente haciendo ese proceso para tener las orejas muy abiertas y ver cosas que se puedan estar moviendo a nuestro alrededor que nos puedan gustar. Y os voy a enseñar perfectamente cómo se hace ese proceso, así que simplemente quedaros con ese principio. La mentalidad del herrero, lo único que tenéis que estar pensando es el afán que tiene la espada en ese momento. Nada de lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos, ni lo que pasó en las anteriores 5, ¿vale? Ahora vamos a hablar de un tema que es fundamental, probablemente uno de los temas más críticos dentro de un proceso de transición de carrera. Y de hecho hay una serie de descargables, de los que luego vamos a hablar, que es muy importante que completéis, porque si no lo hacéis, y no lo hacéis además dedicándole un poquito de cariño y un poquito de tiempo, va a ser muy difícil que podamos construir sobre esa base. Acordaros, estamos en un proceso de reinventar nuestra carrera profesional en 5 semanas. Por tanto, cada semana cuenta y las cosas que os vamos lanzando cada semana lo hacemos así porque está perfectamente estudiado en base a la experiencia que tengo además trabajando con mucha gente en posición similar a la vuestra, para que esto sea lo más efectivo posible. El capital de carrera. El capital de carrera es uno de los conceptos más importantes que tenemos que manejar perfectamente para que este proceso acabe con éxito, que es que acabéis en el trabajo que queréis, ¿de acuerdo? ¿Qué es el capital de carrera y por qué me debería de importar? ¿Vale? Pues el capital de carrera está compuesto de 4 cosas fundamentales, ¿vale? La primera es nuestras fortalezas. ¿Qué son nuestras fortalezas? Es aquellas cosas, y la pregunta además os puede ayudar a poner un poco un marco, ¿en qué somos mejores que el 70% de la gente que conocemos? Hazte esa pregunta. ¿En qué 2 o 3 cosas eres muy bueno? Mejor que la gente que normalmente conoces. Y acordaos de una cosa muy importante. Las mayores gestas en la historia de la humanidad se han hecho por gente que era excepcionalmente buena en 1 o 2 cosas y bastante mediocres en el resto. Eso es una máxima, ¿de acuerdo? No podemos ser buenos en todo, pero sí que tenemos una especie de superpoderes. Sí que tenemos 1 o 2 cosas que se nos den especialmente bien. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Vale? Esas las fortalezas. Las fortalezas son el primer punto, el primer pilar sobre el que construimos nuestro capital de carrera. La segunda cosa que es fundamental, o el segundo componente del capital de carrera, que es fundamental, es el sentido del propósito. ¿Qué es el sentido del propósito? Recordad, no es la pasión, no es aquello sobre lo que sentimos pasión. El sentido del propósito tiene además un significado etimológico que tiene 2 vertientes. La primera es sentido de dirección. Acordaos, no estamos intentando llegar al resultado, sino que estamos intentando ejecutar un proceso. Por tanto, el resultado podría equivaler al destino, a la barrera de llegada, ¿vale? No estamos hablando de eso, estamos hablando del proceso. ¿Y el proceso qué necesita? Una dirección. Nosotros tenemos que saber hacia dónde estamos encaminando nuestros pasos. No tenemos muy claro dónde está la portería, pero sí que sabemos que la parte de atrás es nuestro campo y la parte de delante es el campo del contrario. Vamos al campo del contrario, ¿vale? Ese es el sentido del propósito. Otra manera de explicar el sentido del propósito, que está muy vinculada a las fortalezas, es la razón por la que estoy aquí, etimológicamente, ¿de acuerdo? Habíamos hablado antes de que esa sensación de pasión se construye a lo largo del tiempo sobre cosas que se nos dan muy bien y sobre cosas que desarrollamos una maestría. Por tanto, tiene mucho sentido que nuestro sentido del propósito acabe estando relacionado con cosas que nos gustan que nos gusta especialmente hacer, donde perdemos poca energía haciéndolas, donde vemos que cuando nos ponemos a hacerlo es lo nuestro, esa sensación de esto es lo mío, ¿de acuerdo? Pues el sentido del propósito lo que nos dice es hay una cierta dirección. Yo os animo a haceros 2 o 3 preguntas para clarificar qué es el sentido del propósito para vosotros. Primera pregunta, ¿qué impacto quiero tener en otros? Es decir, haciendo el trabajo que yo vaya a hacer en el futuro, ¿qué tipo de impacto quiero tener en otros? ¿Cómo quiero que afecte a la vida de los demás, a la sociedad, a los sectores en los que participe, lo que yo hago? ¿De acuerdo? Otra que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera es hacerme la pregunta de ¿qué problema quiero resolver? O sea, con la profesión que vayáis a hacer, la gente empieza el proceso al revés. Empieza pensando, ¿qué trabajo quiero hacer? ¿De acuerdo? Y luego resuelve hacia